Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a la prensa de hoy. Yo soy Melvin Matthews y me complace estar con ustedes en nuestra edición dominical de la prensa de hoy. Empiezo con una noticia internacional sobre el arresto de Julian Assange, el temerario fundador de Wikileaks, quien el jueves pasado fue sacado a la fuerza por agentes de Scotland Yard, la policía británica, de la Embajada de Ecuador, donde permaneció en calidad de asilado político desde junio del año 2012. Assange, de nacionalidad australiana, se hizo mundialmente famoso a partir del año 2010, cuando hizo revelaciones comprometedoras sobre las prácticas militares norteamericanas secretas en Irak y en Afganistán, así como la publicación de documentos confidenciales de distintos gobiernos occidentales, especialmente de la Casa Blanca. Penetró la computadora del ejército de los Estados Unidos y de allí extrajo información confidencial junto con una mujer llamada Manning, quien finalmente fue sentenciada a 35 años de cárcel y cumplió apenas 7. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, levantó el permiso de asilo que su predecesor en el cargo, Rafael Correa, concedió a Assange y mantuvo durante su administración de 8 años a contrapelo de las tensiones que generó contra los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia. Este último país europeo, Suecia, que pidió la extradición del conflictivo activista de las redes sociales de origen australiano pero nacionalizado norteamericano, fue el detonante para que fuera finalmente detenido. El gobierno de Donald Trump ya pidió su extradición a Estados Unidos, donde si se logra, sería juzgado por haber tenido acceso a documentos clasificados de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Vamos a escuchar ahora, mientras vemos las imágenes del arresto de Julian Assange cuando lo sacaron de la Embajada de Ecuador en Londres, y vamos a escuchar al presidente de Ecuador explicando las razones por las cuales le levantó el asilo político que cubría la inmunidad de Julian Assange para allanar el camino a las autoridades británicas que dispusieran su arresto, como ocurrió la mañana del pasado jueves. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y, por lo tanto, con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados.
Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. A mi experiencia que yo tengo, la ganadería aquí es uno de los ejemplares que tiene Pedro Corto. Necesitamos una mano amiga del gobierno para seguirnos ampliando más en la producción de leche y ganado de mejor calidad de la que mucha gente tiene. ¿Por qué necesitamos? Porque tenemos que irnos ampliando más de lo que estamos. Mira, por yo no saber leer y escribir, un día yo me recuerdo que me llevó el chofer, me llevó como a 3 esquinas de donde yo trabajaba y yo me perdí. Porque no podía leer el letrero que tenía la entrada. Con que ella aprende contigo, uno puede echar adelante y nadie sabe a dónde puede llegar. Ya yo no dependo de nadie que tenga que ayudarme. Entre Dios no tiene vivo, hay que avanzar. No desperdicies el agua, que está escasa. Hay sequía y para que no se acabe hay que ahorrarla, economizarla. Cuando laves tu carro, no uses la manguera. Mejor usa un cubo. Así, no solo haces un trabajo mejor, sino que controlas el agua que usas. Recuerda, cuidar el agua es responsabilidad de todos. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. En estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina, el sector eléctrico ha cambiado la matriz de generación que para nosotros ha sido el mayor logro en la parte energética de este gobierno, ya que tenemos energía eólica, energía hidráulica, energía renovable. Bueno, a través de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana podemos mencionar que antes nosotros por regulación de frecuencia teníamos que pagar 500 millones de pesos. Hoy nosotros recibimos 94 millones al año. En esta empresa se acaba de entregar la presa de Dos Bocas, donde se han impactado más de 40.000 familias, 1.300 parceleros, que GEGI ha podido ayudar. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana también ha aportado más de 7.900 millones de kilovatios hora al sistema eléctrico mayoritario. Esto
también ha contribuido a generar que la gente perciba un precio de la energía menor que el que se podía decir teníamos antes. Estamos ahora mismo en el muelle turístico La Romana, Casa de Campo. El Central Romana mueve buques no solamente en el puerto de La Romana, lleva a Samaná y lleva al puerto de Santo Domingo. Inició las operaciones en el año 2002, luego del fondeadero de Isla Catalina. Recibimos distintas líneas de buque, como son la Main Ship, el Carnival, el Costa, los AIDA, los MSS. Tenemos esta temporada 100 barcos que tocan este puerto. La temporada pasada recibimos 120. La empresa le ofrece tour a la zona colonial, a Altos de Chabón, a la Marina Casa de Campo, y hay algunos que se quedan haciendo vida aquí mismo en el muelle. Aquí todo lo que se vende es material nativo de La Romana. Se genera también una feria en el parque donde otros tipos de artesanos también le tienen acceso a venderle un distintivo, un souvenir, por lo cual la combinación del sector privado adjunto del apoyo gubernamental es un paso de avance. Un centro CAFI es un centro de atención a la familia y a la primera infancia. Por eso es que sus siglas son CAFI. En el CAFI no solamente se atienden a los niños con las necesidades propias y oportunas de su primera infancia, sino que también educamos a la familia. O sea, el CAFI va a la casa totalmente gratis. La metodología de la chancleta, la metodología de la pela, ha bajado considerablemente, ya que hemos estado trabajando bastante cómo corregir a los niños sin tener que llegar a la violencia. Se aumenta su autoestima y además de eso, van con una mentalidad abierta al aprendizaje cuando llegan a la escuela formal. Entendemos que la generación que está con tanta violencia es una generación que no tuvo este tipo de servicio. Y no solamente en los niños, sino también en las parejas y en la familia, porque se le enseña lo que debe ser una dinámica familiar efectiva, que es una educación para la vida. Eso en verdad no tiene precio. Bienvenido al puerto de Santo Domingo, el primer puerto de las Américas y el único puerto multipropósito del país. Se han invertido más de $55 millones en la modernización, mejora y expansión de las infraestructuras portuarias que existían acá. No solamente tenemos el placer de recibir cruceristas, turistas, sino que también tenemos el placer de poder recibir una gran cantidad de cargas. Y a través de acá llegan más de la mitad de todos los vehículos que se importan a la República Dominicana. Hay vehículos que también que vienen de tránsito, también recibimos palanquillas, que son los metales, recibimos AC30. Hay productos orgánicos, frutas, ya sean necesarios para exportación o importación. Recibimos furgones fríos, furgones calientes. El ferry tiene mayor cantidad de almacenaje de furgones para traslado de Puerto Rico hacia aquí. Producto de eso, entonces, estaremos conectando también directamente con otras islas del Caribe. La nueva Suprema Corte de Justicia tomó posesión el lunes pasado. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, fue autorizado por el presidente Danilo Medina a representarlo como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a poner en posesión a la nueva Corte, a los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia. El acto se realizó el pasado lunes en la sede de la Suprema Corte de Justicia, cito, en el Centro de los Héroes. En su primera sesión, bajo la presidencia del doctor Luis Henry Molina, la Suprema Corte de Justicia designó este fin de semana a los nuevos jueces que presidirán las distintas salas que componen ese alto tribunal, incluyendo entre ellos la famosa sala penal de la Suprema Corte de Justicia que presidía la magistrada Miriam Germán y que ahora estará encabezada por el juez Francisco Antonio Jerez Mena. Veamos esta toma de posesión de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Honorable saliente presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, permítanme solicitarle a todos los presentes que le tributemos un aplauso al doctor Mariano Germán. Honorable señor presidente del Senado de la República y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Reinaldo Pared Pérez. Honorable señor presidente de la Cámara de Diputados de la República y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, profesor Radamés Camacho Cuevas. Honorable señor Procurador General de la República y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Jean Alain Rodríguez. Honorable señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo y asesor del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Flavio Darío Espinal. Honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia, y con ustedes quiero saludar a cada uno de los jueces del Poder Judicial de la República Dominicana. Honorables señores miembros del Consejo del Poder Judicial, doctora Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, honorables señores miembros del Ministerio Público, integrantes de la prensa, señoras y señores. Decía nuestro Juan Pablo Duarte, con tanta razón, que todo poder dominicano está y debe estar siempre limitado por la ley, y esta por la justicia, que es dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca. Este día es significativo por dos razones. La primera, porque a partir de hoy debemos dedicarnos al servicio de esa causa, la causa de la justicia. La segunda, porque hoy, 8 de abril, es el cumpleaños de quien considero es uno de los grandes hombres de la justicia latinoamericana, don Luis Paulino Mora, quien en vida fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, a quien tuve el honor de conocer a través del expresidente de la Suprema Corte de Justicia del país, el doctor Jorge A. Subero Aiza, quien es sin duda un gran referente para mí, junto a José Antonio Andreu García, quien fuera juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es sobre los hombres de estos tres gigantes que me subiré para poder ver más lejos el horizonte de la justicia de la República Dominicana. En efecto, para mí la justicia es el poder de los que no tienen poder. Nuestro Poder Judicial tiene que ser garante de derechos, del cumplimiento justo de las leyes, carta de presentación de nuestra comunidad nacional ante las comunidades del mundo, como sociedad libre, regida por las mejores aspiraciones de equidad y justicia. Nuestro sistema de administración de justicia ha avanzado mucho. Es grande la deuda de gratitud que por ello tenemos con quienes nos han antecedido en la Suprema Corte de Justicia. Aún así, subsisten desafíos enormes. Viejos problemas se resisten a ser superados. Un entorno nuevo nos obliga a enfrentar esos problemas con energías también nuevas. La ciudadanía demanda más y mejor acceso a la justicia. La mora judicial atenta contra el derecho a la justicia. La estaremos enfrentando con determinación. Los más vulnerables todavía resaltan a nuestra vista. Preguntemos una vez más si aseguraremos bien el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, de los niños y niñas adolescentes, de las personas con discapacidad, de los empobrecidos. Ahí están todavía las puertas de las casas de justicia, que es lo que deben convertirse nuestros palacios de justicia, en verdaderas casas de justicia para las personas.
Del mismo modo, disponemos además de un capital humano extraordinario, sediento de los medios y las condiciones para poder realizar mejor su labor, apoyándose en las plataformas digitales. Es urgente la tarea de agilizar los procesos y las tecnologías. Es sin duda el camino para lograrlo. En todo ello, el Poder Judicial es insuficiente si está solo. La justicia vive en la independencia, pero no en el aislamiento. Necesita del gobierno, necesita del Parlamento, necesita de la academia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de toda la ciudadanía. Buscaremos el consenso político, el acuerdo social, el sustento técnico que demanda una tarea tan desafiante y a la vez tan hermosa como la causa de la justicia. Lo haremos bajo el precepto que nos enseñó don Luis Paulino Mora. Es mejor convencer que vencer. Nadie tiene la experiencia del futuro. Nos espera a todos. La enfrentaremos juntos. Confío en la profesionalidad de las personas del Poder Judicial. La ciudadanía espera mucho de nosotros. La justicia es un derecho, un servicio y un bien público. Hagamos honor a ello con dedicación y eficacia y sentido del deber. Como también aprendí de don Luis Paulino Mora, la lucha por las metas de la justicia es una tarea de todos los días, una tarea que hoy cada uno de nosotros asume con el firme compromiso de hacer posible un Poder Judicial más fortalecido que dé garantía de los derechos de las personas. Que Dios nos dé la mano en este camino que empezamos a andar en el día de hoy. Muchas gracias. Fue un discurso breve que en estas circunstancias se trata de una pieza para fortalecer la confianza de los jueces, estimularlos a hacer un trabajo extraordinario. Dijo Luis Henry Molina que atacará fundamentalmente el tema de la mora judicial. La mora judicial, que es un caso que tiene a los tribunales retrasando los expedientes. Se ha hablado en múltiples ocasiones de miles de expedientes que no han sido fallados porque se ha demorado en los tribunales. Eso es lo que quiere decir mora, el conocimiento profundo y el fallo de cada uno de esos expedientes. Pero en honor a la verdad hay que decir que la mora judicial, el retraso de los expedientes, no puede ser atribuido fundamentalmente a irresponsabilidad de los jueces, porque muchos jueces, o casi todos los jueces, quisieran salir rápidamente de los expedientes, emitir una sentencia, condenar o absolver a los acusados. El problema está básicamente, entiendo yo, en los tecnicismos legales que asumen los abogados de la defensa y muchas veces los abogados, los fiscales también acuden a esa situación, porque se producen retrasos por no llevar a los presos a tiempo, porque los abogados presienten que no tienen conocimiento cabal del tema, del expediente que están tratando, de algún tecnicismo para lograr recurrir al juez, recusar al juez o pedir aplazamientos, en fin, para salirse de los plazos legales que establece la misma dinámica y los reglamentos del Poder Judicial en estas circunstancias, o el Código Penal, o el Código Procesal Penal, o el Código Civil. De manera que esos casos donde los que pagan la cuava, como dice la gente, por estas demoras,
son precisamente los acusados, las víctimas o sus familiares, porque una justicia que no es otorgada a tiempo es justicia denegada, dice un aforismo jurídico. De todas maneras, si el presidente de la Suprema Corte está en ánimo de trabajar con los expedientes actualizados, entonces tendremos una justicia apegada a los intereses del pueblo. Nos vamos a una pausa y regresamos con la prensa de hoy. A mi experiencia que yo tengo, la ganadería aquí es uno de los ejemplares que tiene Pedro Corto. Necesitamos una mano amiga del gobierno para seguirnos ampliando más en la producción de leche y ganado de mejor calidad de la que mucha gente tiene. ¿Por qué necesitamos? Porque tenemos que irnos ampliando más de lo que estamos. Mira, por yo no saber leer y escribir, un día yo me recuerdo que me llevó el chofer, me llevó como a 3 esquinas de donde yo trabajaba y yo me perdí. Porque no podía leer el letrero que tenía la entrada. Con que usted ya aprende contigo, uno puede echar adelante y nadie sabe a dónde puede llegar. Ya yo no dependo de nadie que tenga que ayudarme. Entre Dios no tiene vivo, hay que avanzar. No desperdicies el agua, que está escasa. Hay sequía y para que no se acabe hay que ahorrarla, economizarla. Cuando laves tu carro, no uses la manguera. Mejor usa un cubo. Así, no solo haces un trabajo mejor, sino que controlas el agua que usas. Recuerda, cuidar el agua es responsabilidad de todos. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. En estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina, el sector eléctrico ha cambiado la matriz de generación que para nosotros ha sido el mayor logro en la parte energética de este gobierno, ya que tenemos energía eólica, energía hidráulica, energía renovable. Bueno, a través de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana podemos mencionar que antes nosotros por regulación de frecuencia teníamos que pagar 500 millones de pesos. Hoy nosotros recibimos 94 millones al año. En esta empresa se acaba de entregar la presa de Dos Bocas, donde se han impactado más de 40.000 familias, 1.300 parceleros, que GEGI ha podido ayudar. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana también ha aportado más de 7.900 millones de kilovatios hora al sistema eléctrico mayoritario. Esto también ha contribuido a generar que la gente perciba un precio de la energía menor que el que se podía decir teníamos antes. Estamos ahora mismo en el muelle turístico La Romana, Casa de Campo. El Central Romana mueve buques no solamente en el puerto de La Romana, lleva a Samaná y lleva al puerto de Santo Domingo.
Inició las operaciones en el año 2002, luego del fondeadero de Isla Catalina. Recibimos distintas líneas de buque, como son la Main Ship, el Carnival, el Costa, los AIDA, los MSS. Tenemos esta temporada 100 barcos que tocan este puerto. La temporada pasada recibimos 120. La empresa le ofrece tour a la zona colonial, a Altos de Chabón, a la Marina Casa de Campo, y hay algunos que se quedan haciendo vida aquí mismo en el muelle. Aquí todo lo que se vende es material nativo de la Romana. Se genera también una feria en el parque donde otros tipos de artesanos también le tienen acceso a venderle un distintivo, un souvenir, por lo cual la combinación del sector privado adjunto del apoyo gubernamental es un paso de avance. Un centro CAFI es un centro de atención a la familia y a la primera infancia. Por eso es que sus siglas son CAFI. En el CAFI no solamente se atienden a los niños con las necesidades propias y oportunas de su primera infancia, sino que también educamos a la familia. O sea, el CAFI va a la casa totalmente gratis. La metodología de la chancleta, la metodología de la pela, ha bajado considerablemente, ya que hemos estado trabajando bastante cómo corregir a los niños sin tener que llegar a la violencia. Se aumenta su autoestima y además de eso, van con una mentalidad abierta al aprendizaje cuando llegan a la escuela formal. Entendemos que la generación que está con tanta violencia es una generación que no tuvo este tipo de servicio. Y no solamente en los niños, sino también en las parejas y en la familia, porque se les enseña lo que debe ser una dinámica familiar efectiva, que es una educación para la vida. Eso en verdad no tiene precio. Bienvenido al puerto de Santo Domingo, el primer puerto de las Américas y el único puerto multipropósito del país. Se han invertido más de 55 millones de dólares en la modernización, mejora y expansión de las infraestructuras portuarias que existían acá. No solamente tenemos el placer de recibir cruceristas, turistas, sino que también tenemos el placer de poder recibir una gran cantidad de cargas. Y a través de acá llegan más de la mitad de todos los vehículos que se importan a la República Dominicana. Hay vehículos que también que vienen de tránsito, también recibimos palanquillas, que son los metales, recibimos AC30. Hay productos orgánicos, frutas, ya sean necesarios para exportación o importación. Recibimos furgones fríos, furgones calientes. El ferry tiene mayor cantidad de almacenaje de furgones para traslado de Puerto Rico hacia aquí. Producto de eso, entonces, estaremos conectando también directamente con otras islas del Caribe. El Tribunal Superior Electoral conmocionó el ambiente político en esta semana que acaba de finalizar, cuando produjo una sentencia que ordena al Partido Revolucionario Dominicano y a las autoridades de esa organización política a su desaparición. Así como suena. Ese Tribunal Superior Electoral anuló la convención del Partido Revolucionario Dominicano que hizo el año pasado y desconoce las autoridades de esa organización, comenzando por su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, actual canciller de la República. Pero lo simpático de esta sentencia mostrenca de este Tribunal Superior Electoral es que desconoció una sentencia instructiva que le dio el Tribunal Constitucional para fallar adecuadamente ese proceso. Ese Tribunal Superior Electoral desconoció ese mandato del Tribunal Constitucional y en una decisión dividida, así como suena, dividida de sus 5 jueces como si fuera una pelea de boxeo, terminó 3-2, aprobando una sentencia contraria a lo que había dictado el Tribunal Constitucional y a lo que manda realmente
la ley. Yo no sabía que al ingeniero Miguel Vargas Maldonado y al PRD le tenían tanto odio y tanto encono como ha revelado la solidaridad que mucha gente de sectores políticos distantes y hasta de la sociedad civil han coincidido y aplaudido esta sentencia que atenta contra la integridad partidaria o el sistema de partidos en la República Dominicana. Pero si hay alguien que ha hablado claro al respecto, fue el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien en la sesión del miércoles de ese poder del Estado dijo claro y pelado que los jueces del Tribunal Superior Electoral deben ser investigados por la Cámara de Diputados, porque es la primera vez que desde que se fundó el Tribunal Constitucional se ha desconocido una sentencia de ese alto cuerpo destinado a hacer prevalecer la Constitución de la República. Vamos a escuchar al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien ha sido víctima, después de sus declaraciones, de una andanada de críticas que prácticamente lo quieren desconsiderar. Escuchemos a Reinaldo Pared Pérez. Quiero hacer una precisión y una aclaración antes de intervenir. Lo que voy a decir, que no se interprete que tengo la intención de incurrir en actos de intromisión en los asuntos internos de un partido político. Lo que me ha animado a intervenir aquí en esta tarde se debe a lo que nosotros hemos interpretado. Se trata de una grave decisión tomada por el Tribunal Superior Electoral, que no había ocurrido después que la Constitución del año 2000 creó el... Una de las novedades positivas para el desarrollo institucional del país que trajo consigo la Constitución del año 2010 fue la creación del Tribunal Constitucional. Y se le dio tal responsabilidad a este importante órgano del Estado dominicano que en su artículo 184 la Constitución estableció respecto de este tribunal lo siguiente. Artículo: habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Aquí viene lo importante para lo que vamos a señalar. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Repito, esa parte céntrica del artículo 184, que es lo más importante a nuestro entender, tiene este artículo, cuando dice: sus decisiones, refiriéndose a las del Tribunal Constitucional, son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Resulta que cuando se producían los debates en torno a la procedencia o no de la creación de este tribunal, muchos de los aquí presentes que participaron con nosotros en los debates que dio lugar y nacimiento a esa Constitución del año 2010, recordarán que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa, hizo referencia al hecho de que si se creaba un tribunal constitucional, este podía dilucidar, examinar y revocar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, y habló e hizo referencia a aquella famosa expresión de que se iba a producir un choque de trenes.
Y por ello fue que los asambleístas de entonces establecimos el artículo 277 a los fines de que no se produjera ese llamado choque de trenes. Y establecimos lo siguiente, artículo 277, decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. ¿Qué nos dice este artículo 277? Los asambleístas que participamos en las discusiones que dio lugar a esta Constitución del año 2010, establecimos dos situaciones en el artículo 277. Una hacia atrás, impidiendo al Tribunal Constitucional que examinara o procediera al examen de todas aquellas decisiones que habían adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada hasta el año 2010. Y la subsiguiente la supeditábamos a lo que dictara o previera la ley orgánica que posteriormente se aprobó del Tribunal Constitucional. En ese sentido, todo aquel o aquella persona, independientemente de lo que establece la Constitución, que quiera accionar por ante el Tribunal Constitucional, debe sujetarse a lo que dispone su ley orgánica que rige su materia. Ahora bien, vuelvo e insistimos en lo del artículo 184. Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Resulta bien hacer que el Tribunal Superior Electoral, en ocasión del examen de un diferendo existente a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, emitió una sentencia. Esa sentencia fue recurrida por ante el Tribunal Constitucional y este tribunal, el Constitucional, revocó lo dispuesto por el Tribunal Superior Electoral. En una cosa inaudita, y volviendo a examinar el mismo asunto, el Tribunal Superior Electoral hizo caso omiso, o más específicamente, 3 miembros de ese Tribunal Superior Electoral hicieron caso omiso a esa sentencia que había dispuesto la revocación del Tribunal Superior Electoral, y ello en los casi 10 años que tiene declarado el Tribunal Constitucional, ni ninguna persona, ningún órgano del Estado se había atrevido a contradecir o ignorar lo decidido por el Tribunal Constitucional, lo que para nosotros es de una gravedad tal que amerita que los órganos del Estado, en este caso el Congreso Nacional, procedan en consecuencia. Respecto de esos 3 miembros del Tribunal Constitucional, perdón, el Tribunal Superior Electoral, en la persona de su presidente y de 2 integrantes del mismo. Por eso, por ello, no puedo obviar, para llamar la atención, que entre las facultades que le acuerda la Constitución a la Cámara de Diputados, en su artículo 81, está lo que dispone el párrafo primero. Perdón, el artículo 83 está lo que dispone el párrafo primero. Esa atribución de la Cámara de Diputados, acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, como es el caso del Tribunal Superior Electoral, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación solo podrá formularse con el voto favorable de las 2/3 partes de la matrícula. Cuando se trate del presidente y el vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las 3/4 partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar a la acusación.
Eso, lo que acabo de leer, entre las atribuciones que le acuerda la Constitución a la Cámara de Diputados, y en correspondencia con esa atribución que le manda a observar la Constitución de la República a la Cámara de Diputados, repito, en correspondencia, es por ello que dispone que entre las facultades que tiene el Senado de la República, fijada en su artículo 80, numeral primero, se dispone de lo siguiente: conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el párrafo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 10 años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiera lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de la 2/3 parte de la matrícula. Hay un hecho grave que se ha cometido y denunciado. Invito pues a los miembros de la Cámara de Diputados, a este órgano legislativo importante del Poder del Congreso Nacional, a que procedan a investigar y determinar si se ha producido una violación de la Constitución de tal envergadura. Porque si es así, y se lo digo con toda propiedad y sinceridad, debería procederse. Porque en los casi 10 años, repito e insisto, no se había dado una violación de una decisión del Tribunal Constitucional que para nosotros ello constituye un grave atropello a la institucionalidad en la República Dominicana, y ya está bueno ya de atropellos a la institucionalidad. Vamos a presentar a continuación las declaraciones a la prensa del senador José Rafael Vargas, PLD, Provincia Espaillat, sobre el proyecto de reforma del régimen de comisiones de las AFP y para el pago de la deuda de 305.000 millones de pesos contraída por el 85% de los ayuntamientos del país, así como empresas grandes, medianas y pequeñas. Hay un proyecto que está siendo dilucidado por una comisión senatorial que encabeza José Rafael Vargas, que está tratando de reducir la mora y las comisiones de ese endeudamiento y dejar que los ayuntamientos paguen 10.000 millones de pesos entre todos, para que en este periodo puedan entonces cumplir con sus compromisos con la sociedad. Escuchemos a José Rafael Vargas. Hoy fue de la Presidencia de la República, del Ministerio de la Presidencia, que abordó el tema que tiene que ver con el proyecto de ley que reforma el régimen de comisiones de las AFP, pero al mismo tiempo aborda un sistema de mora para el pago de la deuda que tienen el 85% de los ayuntamientos del país y muchas empresas y pymes. El monto o la deuda al día de hoy es de 307.000 millones de pesos. De esos 307.000 millones de pesos, el capital es 10.800 millones de pesos. El proyecto de ley que estamos conociendo, que además fortalece la vida y la tesorería de la Seguridad Social, ese proyecto crea un mecanismo que elimina los recargos, la mora, que elimina los intereses, de manera que solamente quedaría el capital. Es decir, exoneraría el pago de 298.000 millones y quedarían 10.800 millones de pesos. El proyecto le da 6 meses a los ayuntamientos y a las empresas para que se pongan de acuerdo con la tesorería para el pago de ese capital. De manera que es una solución que le plantea.
Luego tuvimos la exposición del licenciado Juan Ariel Jiménez, el viceministro de la Presidencia, quien abordó los cálculos que se hicieron para establecer el sistema o el nuevo régimen de comisiones para la AFP. En 10 años, del año 2019 al 30, la AFP dejarían de tener ganancias por unos 10.000 millones de pesos, según este nuevo sistema de cálculo que se ha establecido. 40.000 millones. 42.000 millones. Es decir, estamos hablando de una suma importante. De manera que este proyecto fue escuchado por todos, se hicieron preguntas, muchas inquietudes, y hemos establecido un nuevo sistema de reuniones para poder avanzar en la aprobación de estos dos proyectos. Nos estaríamos reuniendo después de Semana Santa, lunes en la tarde y jueves en la mañana, aquí mismo. De manera que con la participación de todas las instituciones creo que pronto tendremos respuesta a las dos iniciativas. La segunda es la disolución del IDSS y la creación del Instituto de Riesgos Laborales. ¿Cuál es el rol político del Partido Revolucionario Moderno en el Consejo Nacional de la Magistratura? Obviamente el de partido político opositor, pero que tras participar amenamente en las deliberaciones junto a sus pares mayores, salen a denunciar como ilegales los acuerdos adoptados porque pretenden que sus 2 votos prevalezcan por encima de los otros 6 integrantes del organismo, compuesto por el presidente de la República, los 2 presidentes de las cámaras legislativas, el Procurador General de la República, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y el otro juez de la Suprema Corte que funge de secretario. Desde que desempeñan esa representación en virtud de conformar el segundo partido mayoritario en el Congreso Nacional, 3 características han tipificado las actuaciones del senador de Puerto Plata, José Ignacio Ramón Paliza Noel, un doctor en Derecho graduado de UNIBE, pero de escaso ejercicio profesional en su provincia, y la diputada Josefa Castillo Rodríguez, psicóloga de la provincia de Santo Domingo. Disidencia antagónica, ausentismo de los actos oficiales del Consejo y denuncias ante la prensa mostrándose como corderos llevados al matadero. Luego de comparecer el jueves al Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, desde donde el Consejo anunció los nuevos jueces de la Suprema Corte, Paliza y Castillo improvisaron declaraciones a los medios en las cuales rechazaron las designaciones por imprecisas, criticaron la supuesta celeridad de la juramentación y defendieron a su nominada visible, la doctora Miriam Germán Brito, quien no fue ratificada en el cargo de jueza penal. Junto a Germán Brito y a la exfiscal Jenny Berenice Reynoso, los representantes del PRM llevaron una lista con sus jueces favoritos apoyados con sus 2 votos, pero la mayoría del Consejo, encabezada por el presidente Medina y Reinaldo Pared, 2 políticos pesos pesados, rechazó sus propuestas. Luego vinieron las denuncias de alegados atropellos, una especie de chantaje para obtener ganancias partidarias. Parecen adolescentes que afuera lloran como niños el juguete arrebatado por políticos adultos. Este fue nuestro comentario de hoy, titulado El rol del Partido Revolucionario Moderno en el Consejo Nacional de la Magistratura. El próximo domingo estaré de vuelta con ustedes en otra presentación de la prensa de hoy.
Feliz día.